cuerpo ya lo sabe. Mientras tu mente decide si creer esto, algo en ti ya cruzó la puerta y no tiene intención de volver. Detente un instante, no con esfuerzo. Solo nota lo que está ocurriendo en ti ahora mismo mientras escuchas estas palabras. Hay una zona de quietud debajo del ruido de los pensamientos, una zona que no se mueve aunque todo lo demás oscile. Esa zona no aprendió nada hoy. Esa zona siempre supo, y es desde ahí donde esta transmisión llega, no como información nueva, sino como un reconocimiento de algo que ya habita en ti desde antes de que empezaras a buscar. Este video te eligió, no el algoritmo, no la casualidad. Hay personas que llegan a este tipo de contenido en el momento equivocado y lo cierran en los primeros segundos. Tú no lo cerraste. Y eso ya dice algo sobre dónde estás parado ahora mismo, sobre la temperatura interna que traes en este momento, sobre el campo que te organizó para estar aquí. No hay encuentros neutros cuando el estado interno está listo para algo distinto. Y el tuyo lo está. La puerta a la abundancia no es una metáfora decorativa. Es una experiencia real que ocurre en un instante preciso, cuando el sistema deja de operar desde la escasez y comienza a funcionar desde un registro completamente diferente. Y lo que resulta verdaderamente fascinante, lo que la mayoría de los contenidos sobre este tema pasa por alto de manera sistemática, es que ese instante no depende de lo que consigas antes de llegar, depende de lo que dejes de resistir ahora mismo. Esa distinción lo cambia todo. La puerta no se abre desde afuera hacia adentro, se abre desde adentro hacia afuera, y el mecanismo que la abre no es el mérito acumulado sino la tensión liberada. Piensa en la última vez que algo llegó a tu vida sin que lo empujaras con todas tus fuerzas. Un contacto inesperado que abrió una oportunidad real. Una situación económica que se resolvió de una manera que no habías calculado. Una idea que apareció con nitidez en el momento en que dejaste de buscarla con urgencia. No fue suerte ciega, fue alineación. Fue tu campo interno operando desde un estado que la mayoría no logra sostener el tiempo suficiente como para ver resultados consistentes. No porque no quieran, sino porque nadie les explicó que el estado es la causa, no la consecuencia. Lo que ya es tuyo no necesita ser buscado, y esa frase, escuchada desde el lugar correcto, no suena a renuncia sino a liberación. Quiero que notes algo en tu cuerpo mientras sigues escuchando, sin buscarlo activamente, solo notando si está ahí. Puede ser una variación sutil en cómo entra el aire, una suavidad que va llegando a los hombros o a la mandíbula, una sensación de que algo se asienta, como cuando una pieza que llevaba tiempo fuera de lugar cae exactamente donde debe y todo adquiere una coherencia diferente. Esa sensación no es accidental, es la señal de que algo en ti está procesando esto a un nivel más profundo que el pensamiento, analítico, a un nivel donde los cambios reales comienzan antes de que sean visibles en el exterior. Y aquí está la primera cosa importante que esta transmisión tiene para ti, la que la mayoría de los contenidos sobre abundancia omite completamente. La abundancia no es un estado que se alcanza después de cumplir una serie de condiciones. Es un estado desde el que se opera antes de que las condiciones estén dadas. La diferencia parece sutil, pero lo transforma todo. Cuando crees que debes alcanzarla, cada acción que tomas está teñida de escasez, de urgencia, de la sensación permanente de que todavía no estás ahí, de que falta algo, de que el siguiente paso depende de algo que todavía no tienes. Cuando comienzas a operar desde ella, las mismas acciones tienen un peso diferente, una dirección más nítida, y los resultados empiezan a responder de manera distinta, porque vienen desde un campo interno distinto. Las tradiciones filosóficas más antiguas lo registraron de formas diversas.
con vocabularios que cambiaban según la cultura pero señalaban la misma estructura. Los textos estoicos hablaban de operar desde la virtud y la coherencia interna primero, y los resultados externos eran consecuencias naturales de ese estado. Carl Jung pasó décadas documentando cómo el estado interno del observador parece generar patrones reconocibles en el campo exterior, no como magia, sino como una coherencia entre lo que somos y lo que percibimos con suficiente precisión como para actuar sobre ello. No es misticismo, es reconocer que ves el mundo según el mapa interno que tienes construido, y cuando ese mapa cambia, el territorio que percibes y sobre el que actúas cambia con él. Y si la razón por la que la abundancia ha parecido esquiva no fuera falta de mérito, ni falta de esfuerzo, ni el momento del mundo, sino simplemente que la has buscado desde el estado equivocado? Esa pregunta no es retórica. Es el nudo central de todo lo que vas a escuchar hoy. Y si la respuesta es sí, entonces no necesitas más información, más estrategias ni más años de trabajo antes de ver resultados. Necesitas cambiar el estado desde el que operas. Y eso, solamente eso, puede ocurrir ahora mismo. Aquí entra una paradoja que vale la pena mirar con honestidad. El esfuerzo excesivo, esa versión del trabajo que viene con los dientes apretados y el pecho contraído, ese esfuerzo muchas veces es la señal más clara de que estás operando desde la escasez. No porque esforzarse sea incorrecto, sino porque ese tipo de esfuerzo nace de una creencia profunda que dice que si dejas de empujar, nada llegará. Que el flujo depende de la presión constante, que relajarse es perder terreno. Y esa creencia es exactamente la que bloquea lo que intentas construir, no como castigo, sino como coherencia del sistema interno. Cuando el estado interno está en modo de amenaza crónica, aunque esa amenaza sea únicamente la sensación de que todavía no hay suficiente, el cerebro literalmente filtra las oportunidades que no encajan con el mapa de escasez que ya tiene instalado. Las oportunidades existen, no las ves porque no estás configurado para percibirlas. Y cuando el estado cambia, el mundo exterior no cambia de un día para otro, pero tu capacidad de ver y actuar sobre él sí lo hace. Y eso, de manera práctica y sostenida, produce resultados radicalmente distintos. Si lo que estás escuchando está resonando en algún lugar dentro de ti, si sientes que algo de lo que se está diciendo aquí describe exactamente la tensión que has cargado por demasiado tiempo, este es el momento. Comenta ahora mismo: yo recibo, yo permito, ya es mío. No como un gesto vacío, sino como la primera acción concreta desde el estado nuevo, como la declaración de quien ya no persigue sino que permite. Y nota lo que ocurre en tu interior cuando escribes esas palabras, porque hay algo en formularlas desde este estado que produce una experiencia interna reconocible. Esas 3 frases tienen una estructura precisa. Yo recibo, activa la disposición a aceptar sin necesidad de ganarlo primero. Yo permito, disuelve la resistencia que opera en segundo plano sin ser nombrada. Ya es mío, reencuadra el deseo como reconocimiento presente en lugar de proyección futura. Quien escribe eso desde este estado está cambiando la frecuencia desde la que opera. Y la puerta responde a frecuencias, no a súplicas. Quiero llevarte ahora a algo concreto. Piensa en la versión de ti que ya vive al otro lado de esa puerta. No la versión ideal, perfecta, inalcanzable que construyes en los momentos de más esperanza. La versión real, la que ya resolvió lo que hoy parece complicado, la que opera con la calma de quien sabe que tiene suficiente, que no pasa las noches calculando si alcanzará, que toma decisiones sin esa contracción interna que acompaña a las decisiones tomadas desde el miedo. Esa versión existe como posibilidad real, como dirección concreta, como
destino que ya está jalando hacia sí mismo cada elección que haces desde el estado correcto. ¿Cómo respira esa versión de ti? ¿Con qué ritmo se mueve por el día? ¿Qué tipo de decisiones toma y desde dónde las toma? Desde la urgencia no, desde una certeza tranquila, una sensación de que las cosas ya se están organizando aunque no todo esté visible todavía. Desde la confianza de quien ha entendido que la abundancia no llega a quien más la necesita sino a quien menos la resiste. Esa versión de ti no llegó ahí acumulando más condiciones cumplidas. Llegó ahí soltando algo, soltando la necesidad de controlar cada resultado, soltando la creencia de que el mérito debe probarse una y otra vez antes de poder recibir, soltando la idea de que la abundancia es un premio reservado para los que más se esfuerzan, en lugar de un estado natural para los que menos se resisten a ella. Lo que ya es tuyo no necesita ser convencido de llegar, solo necesita que dejes de bloquear su camino. Y aquí está la segunda revelación que esta transmisión tiene reservada para ti. El bloqueo más común no es externo, no es el mercado, no es la economía, no es el momento del mundo, no es lo que otros tienen y tú no tienes todavía. El bloqueo más común es una tensión crónica que vive entre querer algo con intensidad y creer a un nivel más profundo que el pensamiento consciente, que todavía no eres suficiente para recibirlo, que debes demostrar algo más primero, que las circunstancias deben alinearse externamente antes de que puedas operar desde esa calma. Esa tensión tiene una firma muy específica en el cuerpo. Se siente como una ligera contracción en el centro del pecho, como respirar un poco más corto de lo que podrías, como mantener los hombros ligeramente más altos de lo necesario. No todo el tiempo, pero sí en los momentos en que piensas en dinero, en oportunidades que quieres crear, en el futuro que imaginas y todavía no está materializado. ¿Reconoces ahora mismo? No hace falta nombrarla con precisión. Solo reconocerla ya es el principio de algo diferente. No necesitas eliminar esa tensión con fuerza de voluntad. Necesitas entender qué la genera. Y lo que la genera, en la mayoría de los casos, es una narrativa instalada muy temprano que dice que la abundancia es condicional, que depende de factores externos que todavía no están dados, que cuando X ocurra entonces sí podrás relajarte, entonces sí podrás recibir, entonces sí estarás suficientemente listo. Pero ese entonces nunca llega, porque cada vez que una condición se cumple, el sistema condicionado en escasez genera una nueva condición. Es el mecanismo de la escasez perpetuada desde adentro, sin necesidad de que el exterior lo justifique. Y lo más curioso es que puede persistir incluso cuando las circunstancias externas mejoran, porque la tensión no estaba en las circunstancias sino en el estado interno. La puerta no está al final de la lista de condiciones. La puerta está exactamente aquí, justo donde estás parado ahora mismo, y se abre hacia adentro, no hacia afuera. Sostén esta pregunta sin apresurarte a responderla. ¿Cuánto de lo que realmente transformó tu vida llegó cuando empujabas con todo y cuánto llegó cuando habías soltado la urgencia de empujar? Si eres honesto con esa observación, probablemente encuentres un patrón que la narrativa del esfuerzo heroico que nos han enseñado no alcanza a explicar del todo. Las oportunidades más transformadoras en muchos casos llegaron en ese espacio de quietud, no de tensión máxima. No porque el esfuerzo no importe, sino porque el esfuerzo desde la soltura produce resultados que el esfuerzo desde la desesperación no puede generar por más que lo intente. La paradoja central de la abundancia es esta. La persigues porque crees que no la tienes, y esa creencia de que no la tienes es exactamente lo que la mantiene fuera de tu alcance. No como castigo cósmico, como
Coherencia del sistema. Tú operas según el mapa interno que tienes construido del mundo, y si ese mapa registra escasez en proceso de ser resuelta, el territorio que percibes y las acciones que generas continuarán reproduciendo ese mapa con una precisión asombrosa. Cambiar el mapa no requiere ignorar la realidad presente. Requiere algo más sutil y más poderoso. Decidir que el estado interno desde el que operas no está determinado por las circunstancias externas actuales. Que puedes operar desde la abundancia incluso cuando los números todavía no la confirman. Porque es desde ese estado que empezarás a ver y actuar sobre las oportunidades que ya existen ahora mismo, pero que el modo escasez filtra de manera sistemática. Las personas que logran transformaciones financieras reales comparten algo que rara vez aparece en los contenidos convencionales. No cambiaron primero su situación exterior y después su estado interno. Lo hicieron exactamente al revés. Primero se instalaron en un estado diferente. Tomaron decisiones desde ese estado con la información y los recursos que tenían disponibles en ese momento, y las circunstancias fueron respondiendo con el tiempo. No de un día para otro, pero de manera consistente y sin retorno. Este video te eligió para ese punto de inflexión. Ese instante concreto en que algo cambia de dirección, no porque el mundo exterior lo autorice, sino porque tú decides operar desde una frecuencia diferente. Hay algo que no puedes permitirte dejar pasar sin nombrarlo directamente. Existe una ventana que no siempre está abierta de la misma manera. No porque la oportunidad desaparezca, sino porque hay momentos específicos en los que el sistema interno está en una receptividad particular hacia un cambio de estado, y este es uno de ellos. Puedes escuchar esto mañana y ser la misma persona. Puedes escucharlo hoy, desde donde estás ahora, y ser alguien diferente cuando termines. La diferencia no está en las palabras, está en el estado desde el que las recibes. Y tu estado ahora mismo es específico. Es el de alguien que llegó hasta aquí porque algo en su interior reconoció que era el momento. Lo que ya es tuyo no necesita que lo merezcas más. Ya lo mereces. La puerta no espera más mérito, espera menos resistencia. Y resistencia es simplemente el nombre elegante de la tensión que has estado cargando sin necesidad. Hagamos algo que puede ser momentáneamente incómodo, pero que tiene un valor real. Pongamos en paralelo dos versiones de ti con honestidad completa. La primera versión es la que opera desde el modo conocido. Revisa constantemente si ya tienes suficiente. Toma cada decisión importante con una ligera contracción interna que no siempre se nombra, pero siempre se siente. Calcula cuánto puede perder antes de moverse. Espera señales externas para sentirse autorizado a recibir algo más grande. Esa versión trabaja mucho. Se esfuerza con una dedicación real. A veces logra cosas significativas, pero hay una sensación persistente, un fondo continuo de que el esfuerzo no se traduce en proporción al desgaste, de que algo siempre falta, de que hay un escalón más esperando antes de llegar al lugar donde por fin se puede estar en paz con lo que hay. La segunda versión hace algo diferente desde el principio. Decide el estado interno antes de que las condiciones externas lo justifiquen. No niega lo que todavía no está resuelto, pero elige operar desde la certeza de que lo que le corresponde está en movimiento, no como ilusión sino como orientación práctica. Desde ese estado, las mismas circunstancias producen decisiones cualitativamente distintas. Las oportunidades se perciben más rápido porque el sistema no está en modo defensa sino en modo construcción. Las conversaciones tienen otro tono porque no vienen desde la necesidad, sino desde la abundancia de quien tiene algo genuino para dar. La energía no se gasta en resistir sino en crear, y si la diferencia entre esas dos versiones no fuera de información, ni de recursos, ni del momento del mundo,
sino únicamente del estado de operación? Esta es la antítesis que vale la pena mirar sin defensas. Seguir igual no requiere ningún esfuerzo consciente. Seguir igual es el resultado natural de no intervenir en el estado interno desde el que operas. El cambio requiere una decisión, una sola, no sobre lo que harás diferente mañana, sino sobre desde dónde operarás diferente desde ahora. La paradoja se resuelve cuando eliges, y la elección no está en el futuro. Está en este instante mientras escuchas. La puerta a la abundancia siempre estuvo ahí, no era invisible. Era que la mirabas con los ojos del estado equivocado y aparecía cerrada, lejana, condicional. La veías como el resultado de algo que todavía tenías que lograr en lugar de como el punto de partida de algo que ya podías encarnar. Hoy la ves diferente, no porque haya cambiado, porque tú estás cambiando mientras escuchas esto. Y ese cambio, aunque no sea dramático en este momento, tiene consecuencias que se irán haciendo visibles en las decisiones que tomes a partir de ahora. Si lo que estás escuchando ha resonado, si en algún punto de este recorrido algo en ti se asentó o se orientó de manera diferente, este es el momento de quedarte en esta frecuencia. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia, no como un gesto pasivo, sino como la decisión consciente de seguir exponiéndote a un estado interno que ya estás empezando a reconocer como tuyo. El estado no se sostiene en el aislamiento, se mantiene en el ecosistema de ideas, de perspectivas, de frecuencias con las que eliges rodearte de manera consistente. Y si este contenido ya está moviendo algo en ti, hay mucho más en este espacio que puede acompañarte en ese proceso de manera sostenida. Comparte esta transmisión con quien sientas que lo necesita. No con todos, con esa persona específica que sabes que está parada frente a ti, su propia puerta, que lleva tiempo mirándola sin cruzarla, que necesita escuchar exactamente esto en el momento exacto que le corresponde. Compartir desde este estado es el primer acto de abundancia en acción. Dar desde el estado de quien ya tiene suficiente para dar sin calcular lo que le queda. Hay un momento en cada proceso de transformación real que no se anuncia con campanadas. Llega en silencio. Es el momento en que algo fue visto con suficiente claridad como para que ya no pueda ignorarse completamente. El momento después del cual ignorarlo requeriría más esfuerzo que aceptarlo. Y ese momento puede ser este. No porque este contenido sea mágico, sino porque tú llegaste aquí en el estado correcto para recibirlo. Pregúntate esto sin apresurarte. ¿Qué decisión has estado postergando porque esperabas que las circunstancias externas te dieran permiso para tomarla? ¿Qué movimiento has querido hacer pero has condicionado a que primero llegue algo de afuera que todavía no ha llegado? ¿Qué versión de ti estás retrasando por una lista de requisitos que en algún nivel sabes que nunca estará completamente satisfecha? Lo que ya es tuyo no necesita permiso externo para comenzar a moverse. El permiso es interno y puedes dártelo ahora, no mañana cuando tengas más claridad, no cuando las condiciones mejoren, ahora desde este estado con lo que tienes disponible en este momento. Las decisiones tomadas desde el estado de abundancia tienen una cualidad específica que las distingue de las decisiones tomadas desde la urgencia. No son impulsivas, son precisas, tienen la firmeza tranquila de quien no actúa desde el miedo sino desde la dirección. Y esa diferencia en la calidad de las decisiones sostenida de manera consistente en el tiempo es lo que produce las transformaciones que desde afuera parecen repentinas, pero que desde adentro se sienten como la consecuencia natural de haber cambiado primero el estado interno. Lo que ya es tuyo no necesita ser buscado. No necesita ser merecido de nuevo desde cero.
No necesita que las condiciones se alineen primero. Solo necesita que la resistencia ceda. Y la resistencia ya está cediendo mientras escuchas esto. Hay algo que quedó abierto al principio de esta transmisión y merece cerrarse con la atención que merece. La puerta se abre hacia adentro. Lo que eso significa en términos prácticos es que el acceso a la abundancia no está en el exterior esperando que lo conquistes. Está en la decisión de no operar más desde el estado de quien espera tener permiso para recibir, sino desde el estado de quien ya reconoce que lo que le corresponde está en movimiento, aunque no todo sea visible todavía. Este video te eligió porque estabas en el momento exacto de necesitar esta reorientación. No como consuelo, como precisión del campo. Hay una tendencia en los sistemas hacia la coherencia, y cuando el estado interno y la dirección que tomas se alinean de manera genuina, los resultados no son milagrosos, sino simplemente coherentes con esa alineación. Toman el tiempo que toman, no se fuerzan, pero llegan con una consistencia que el modo escasez nunca puede producir. Y ahora tienes algo que no tenías de la misma manera antes de escuchar esto, la claridad de que el bloqueo no estaba donde lo habías colocado. No estaba en la falta de oportunidades, ni en el mercado, ni en lo que otros tienen que tú no tienes todavía. Estaba en el estado desde el que operabas. Y ese estado es modificable. Hoy, ahora, desde aquí. Hay personas que reciben esto intelectualmente, lo guardan en una carpeta mental de interesante y continúan haciendo exactamente lo mismo. Y hay personas que sienten algo diferente mientras escuchan, que reconocen en esto no información nueva, sino un recordatorio de algo que ya sabían, pero que el peso del día a día había enterrado. Esas personas salen de esta transmisión distintas, no porque las palabras hagan la magia, sino porque ellas deciden cruzar la puerta. Nota tu cuerpo ahora mismo mientras esto llega a su fin. No la tensión, no los pendientes, no lo que tienes que resolver, solo la sensación de este momento específico. Hay algo que se asienta, algo que reconoce, algo que responde con una suavidad que no necesita ser anunciada en voz alta, porque ya está ocurriendo en silencio. Eso es la puerta abriéndose, no como promesa futura, sino como experiencia real en este instante. La puerta está abierta, y lo que hay al otro lado no es una versión inalcanzable ni una distancia infinita. Es solo un estado diferente al que has sostenido por defecto. Un estado de operación desde el cual las mismas circunstancias producen decisiones distintas, y esas decisiones distintas, sostenidas en el tiempo, construyen algo que el otro estado no puede construir por más esfuerzo que invierta. El yo que ya vive al otro lado no está lejos, está exactamente un estado de operación más allá de donde estás ahora, y ese estado no se extingue, consigue acumulando más mérito ni esperando más señales externas. Se activa cuando decides que ya eres suficiente para recibirlo, no mañana, ahora, en este instante mientras estas palabras terminan de llegar. Lo que ya es tuyo no necesita ser buscado. Si algo en ti siente que esa frase describe algo verdadero, entonces ya sabes lo que la puerta espera. No más esfuerzo, sino menos resistencia. No más pruebas, sino más permiso. Esta transmisión ya hizo lo que vino a hacer. Algo se movió mientras escuchabas, aunque no puedas medirlo todavía con las herramientas del estado anterior. La frecuencia no desaparece cuando las palabras terminen. Se instala. Opera desde adentro hacia afuera de maneras que se irán haciendo visibles a medida que las decisiones que tomes desde ahora vayan acumulando coherencia. De ahora en adelante no persigues, permites. Eso no es resignación ni pasividad, es la forma más avanzada de operar que existe. Desde la certeza tranquila de quien sabe que lo que le corresponde viene en camino.
desde la calma de quien ya no necesita forzar lo que está fluyendo en la dirección correcta cuando deja de obstaculizarlo con la tensión crónica de la escasez. Esta frecuencia permanece contigo cuando esta voz se apague. No como recuerdo, sino como temperatura interna nueva, como punto de partida diferente desde el que tus próximas elecciones saldrán de una manera que ya no tiene nada que ver con quién eras antes de escuchar esto. Comparte esta transmisión con quien sientas que está parado frente a su propia puerta. No hace falta que lo expliques ni que lo convenzas. Solo hazle llegar esto. La transmisión lo encontrará en el momento que le corresponde, exactamente igual que te encontró a ti hoy. La puerta está abierta y tú ya cruzaste.